tal? Bienvenidos al Planeta de Pascua. Hoy tenemos un nuevo tema interesantísimo, pero antes de entrar en detalle voy a saludar a mi compañera Irene de Frutos. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Teresa, deseando que Roberto Pascua, aquí director del programa, bueno, no sabemos cómo decirlo, porque en realidad él es el que sabe de esto y nosotras somos pues las aficionadas que hacemos preguntas y que nos sorprendemos por todo, porque al final esto es como un continuo sobresalto. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué pasada! No sé qué. ¿Qué puede pasar? Sí. Entonces, bueno, en fin, nosotras somos aquí un poco las espectadoras también y yo creo que al final pues ponemos voz a lo que los que nos están viendo desde sus casas también piensan y se les va ocurriendo sobre los temas. Así que encantada de estar un día más aquí contigo y con Roberto, por supuesto. Pues sí, vamos a presentar a Roberto en condiciones. Él es Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, bien hallado. Decía un profesor mío, y perdona que te corte, no, va al hilo de lo que decía ella, un científico que no se sorprende no es un científico. Entonces, esa sensación que tienes tú es al día a día de científico. Y nosotras que encima somos periodistas y que pues al final es curiosa por naturaleza, nos encanta. Además, a Teresa esto ya lo saben los espectadores. Además, que le encantan todos los fenómenos. A mí esto me encanta. Así. Y hoy trae un tema que, bueno, que pinta muy bien, estallidos de radio de origen desconocido. Sí, porque, a ver, estamos en el siglo XXI, tenemos una tecnología muy interesante ya, muchos aparatos tecnológicos, y pensamos que quizá la ciencia está ya medio terminada, ¿no? De hecho, nuestras teorías cosmológicas nos permiten saber cómo es el universo desde el segundo 10 a la menos 43, que se llama el tiempo de Planck. Es decir, hay un momento en el que... Os lo explico, no hay problema. Hay un momento en el que surge el universo en el Big Bang, pasan 10 a la menos 43 segundos, 0,00043 ceros y un 1. Durante ese tiempo no sabemos nada. Yo ahí digo, es la creación, ya está, no hay más. Pero a partir de ese 10 a la menos 42 segundos, nuestras teorías nos permiten explicar cómo evoluciona el universo hasta llegar a hoy. Sí. Wow. Es impresionante. Es impresionante. Esa es la ciencia, ¿no? Realmente, lo que hemos conseguido, subiéndonos a hombros de gigantes, como dicen muchos, ¿no? Empezando con Newton, con Galileo y llegando pues, a lo que es la ciencia hoy en día, ¿no? Y es curioso porque ya os digo, podemos pensar, ya está todo, ¿no? Está todo inventado, nos faltan ¿no? un par de cosas, ¿no? Esto de la energía oscura, la materia oscura, ¿eso qué será? Bueno, pues hay gente agujeros negros, ¿no? Y todo eso. Sí, pero no deja, bueno, los agujeros negros se sabe lo que son, pero hay cosas en el universo que no dejan de sorprenderte, ¿no? Como esto, dices, estallidos de ondas de radio, ¿esto qué es? Bueno, fijaos, lo digo siempre y os lo repetiré mil veces, el astrónomo no mira por los telescopios, realmente, ¿no? Lo único que hace es programar y analizar datos, ¿no? Y los telescopios están ahí recogiendo información, tú pides tu hora, tu ventana, haces un proyecto, te lo dan si te lo dan, y si te lo dan, pues nada, pues miran con el telescopio para ti. Pero claro, los telescopios están cogiendo datos, el tío que lo maneja suele ser un técnico, porque son aparatos muy complejos, entonces no, ya os digo, hace falta conocer muy bien el material, ¿no? Pero él no sabe de astronomía, entonces el telescopio recoge datos y los guarda, ¿no? Y eso pasó pasa continuamente, pero en 2001, en un telescopio, un radiotelescopio australiano, recogieron un estallido de ondas de radio, una especie de explosión en ondas de radio, hacia donde estaba apuntando el radiotelescopio, y nadie se dio cuenta. Quedó guardado ahí, archivado, dentro del archivo del radiotelescopio, y nadie sabía que había pasado eso, ¿no? Y luego, 7 años después, Duncan Lorimer y otro astrónomo, David Narkovic, investigando en ese archivo, porque estaban buscando información acerca de púlsares, que estuvieran grabados dentro de o cualquier otra cosa, encontraron esto. Se encuentran. Y alucinaron, claro. Alucinaron y de hecho se ha escarbado más y se sabe que tenemos documentados algunas docenas de este tipo de eventos. No son muchas, antes se pensaba más porque precisamente una señora, Emily Petrov, en el año 2010, también analizando datos, empezó a descubrir que había muchos más de lo que pensábamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenían una peculiaridad y es que ocurrían a determinadas horas. Y entonces ella empezó a investigar, a analizar y dice, esto no tiene sentido. No. Y dio con el kit de este en concreto, no de la realidad, sino de este. Lo que ella estaba viendo no era ni más ni menos que el microondas que estaba al lado, en el edificio de al lado, en la cocina, al lado del observatorio. Se supone que del microondas no salen ondas, pero el radiotelescopio las detectaba y como nadie estaba quitando ese ruido,
Pues claro, a determinadas horas había estallidos. Claro, cuando lo ponían. Cuando lo ponían, ¿no? Por la mañana. Pues nos hizo dudar, ¿eh? Esto fue en el año 2010, ya os digo, desde el 2007 se conocen los estallidos. Ella empezó a decir, no, a ver, que estos son cosas humanas, o sea, que somos nosotros con el microondas. Pero claro, al final se vio que no, porque lo del microondas, a ver, los estallidos duran milisegundos, es lo que está grabado, ¿no? En lo que recoge el radiotelescopio. El microondas es una acción que dura, pues a veces un minuto, y es algo constante que está ahí, claro, está el astrónomo sacándose un café o quien sea, ¿no? Y al final, claro, nos dimos cuenta que la mujer pues, se había equivocado, ¿no? Pero bueno, no sabemos lo que son, ¿eh? Pero fijaos, haciendo ciencia, no sabemos lo que son, no sabemos a qué distancia están, pero sí podemos saber, por ejemplo, que no son de nuestra galaxia, que son estallidos de fuera de la galaxia. ¿Cómo hacemos esto? Pues usando un poquito la lógica, y aunque parezca mentira, es tan sencillo como eso, ¿no? Si salís fuera en verano o ahora en invierno, ¿no? Podéis ver la Vía Láctea si miráis hacia arriba, ¿no? Lo que es el Camino de Santiago. Sí, ese es el plano. En Madrid, capital, no se puede ver se ve muy poco, bien. pero al que te vayas un poquito fuera... Sí, se ve estupendamente. Claro, y se ve ese Camino de Santiago, ¿no? Esa es la galaxia nuestra vista de canto. Y cuando pensáis en galaxias que se ven con el Hubble, que están tan lejos y que ves ahí toda la galaxia entera, no os dais muchas veces cuenta de que lo que estáis viendo ahí, estáis dentro de una galaxia y es esa galaxia de canto. Es como si estuvierais con el Hubble viendo cerquita el plano de esa galaxia, ¿no? Bueno, pues si los estallidos fueran de nuestra galaxia, estarían todos en ese plano. Y están por todo el cielo, es decir, es al azar, no, es arbitrario, ¿no? Entonces eso nos dice que no es de la galaxia, sino que son objetos extragalácticos, muy lejanos. Luego hay un método más científico también que nos confirma que realmente están más lejos, ¿no? Que es algo técnico y complicado, pero que lo puedo medio resumir para que se me entienda. Los científicos somos capaces de saber cuánta materia, cuánto plasma atraviesa la luz que nos viene de lejos, esté donde esté, en cualquier galaxia, ¿no? Claro, si vemos que hay mucho plasma, o sea que la luz ha atravesado mucho plasma, podemos entender que está muy lejos, tan lejos como fuera de nuestra galaxia, ¿no? Y es lo que nos hace pensar que está fuera de la galaxia. También pensábamos que eran... no sabemos lo que son realmente, ¿no? Pero, y Roberto, y aquí viene la pregunta. La pregunta que... del millón. La pregunta del millón. ¿Y no puede ser señales de alguien que se está intentando poner en contacto con nosotros? Madre mía, Teresa. Yo, a ver, no, pero oye, no tiene sé. sentido y no lo podemos descartar sin aplicarle un poco de lógica. Hombre, Yo sí. le aplico un poco de lógica. Así Dice, a las mismas horas, ¿no? En plan, oye, que soy yo. Pues oye, a lo mejor tienen un no, horario esto es como aleatorio, nosotros. Esto es aleatorio. ¿Tú no mandarías una señal a las 3 de la mañana? Pues la mandas Ya, antes pero de si tú cenar. mandaras, ya, pero a ver, desde nuestro punto de vista de inteligentes, si nosotros, de hecho lo hemos hecho, si queremos mandar una señal extraterrestre, no mandamos un chorretón que dura un milisegundo y no vuelve nunca más. Claro. Entonces, pues, Claro. ¿Qué mandas? no sé. Lo que hacemos es, pues puedes mandar una secuencia de números primos, Claro. No sé. porque eso si detrás hay alguien escuchando, entonces se le presupone cierta inteligencia, porque construir una antena de estas no es sencillo. Inventar la radio pues se tardó aquí, ¿no? En nuestro planeta. No, claro. Quiero decir que se presupone que el que te esté oyendo, si te puede oír, es porque es inteligente. El tema de los números primos lo tiene que tener muy claro, ¿no? Y pues yo qué sé, con cualquier señal que fuera periódica de alguna manera, con los púlsares, que era algo que buscaban en el archivo, ¿os acordáis? Sí, Estos que dos, en realidad Duncan lo que estaban Lorimer. buscando. Claro, estaban buscando púlsares. Con la inventora de los púlsares se pensaba que eran extraterrestres. De hecho, a la señal que recibían la llamaron Little Green Men, pequeños hombres verdes, ¿no? Porque eso sí que era algo periódico, era, pues, ¿sabéis? Si un pulsar os lo puedo explicar en 3 segundos. Las estrellas, ¿no? Están en equilibrio. Hay una fusión nuclear dentro que las hace explotar y luego la gravedad las contrae, entonces están en equilibrio. Cuando se acaba el combustible, la estrella implosiona. Eso hace que explote y luego, dependiendo de la masa, pues si es muy masiva, pues 20, 10, 15, 20 veces la masa solar y de ahí en adelante, se convierte en agujero negro, pero si tiene menos masa, del orden de 10, 5, 10, se convierte en un pulsar. ¿Eso qué significa? Significa que parte del material lo ha eyectado en la explosión, pero el resto de los átomos se han contraído, hasta el punto de que los protones se han juntado con los electrones y han generado neutrones. Entonces toda la materia, todos los núcleos atómicos que había en la estrella se convierten en neutrones, por eso se llama estrella de neutrones. Y ahora fijaos, cuando veis un patinador dando vueltas, tiene los brazos así extendidos, cuando lo recoge, claro, aumenta mucho su velocidad. Eso es un principio de la física que es la conservación del momento angular. Se tiene que conservar, entonces si tú reduces tu radio, giras más rápido. Planteaos eso en una estrella. Estamos hablando de algo que mide 5, 6 millones de kilómetros o más, porque esas son estrellas supermasivas, que de repente se contraen
y alcanzan un radio 5 o 10 kilómetros. ¿Entendéis, no? La velocidad que va a coger eso. Claro. Increíble. Pues eso es lo que pasa, que emiten pulsos de radio y a lo mejor en una vuelta, en un segundo, perdón, han dado 1000 vueltas. Entonces, claro, te llegan 1000 pulsos, taca, taca, en un segundo. Claro, cuando tú recibes eso tan periódico, tan exacto, taca, 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 ¿entendéis, no? Pues, claro, Jocelyn Bell, que fue la descubridora, se quedó diciendo, pero ¿esto qué es? Esto es una señal extraterrestre, ¿no? Claro. Se podía medir el tiempo con más precisión que con los relojes atómicos en los años 50, bueno, los años 60, cuando ella los descubre, de lo exactos que son. Jolín. Sí, sí. Madre mía, yo estoy alucinada. Dices, ¿entendéis, no? Y es como, sí, pero Sí, no pero entiendo nada. ¿Lo Pregunta. entiendes? Porque te lo explica con ejemplos, pues yo que sé, lo del Sí, sí, patinador y tal. eso lo he entendido fenomenal. Sí, pero a mí lo que me parece Pero yo sé lo curioso- que digo, porque si tú estás así, en realidad, o sea, vas más despacio porque por el rozamiento, ¿no? Que se dice, No, o como cuando tú vas en, yo sé, en la moto. Cuando tú vas en moto, jolín, los que compiten, ¿no? Los Sí, intentan ir así. van así No, y van detrás pero de otra este- moto para que haya menos, No, pero o sea, este no menos es el viento, mismo- menos roce y así. depende de la masa. No es el mismo efecto. Si, Vale. si hablas de moto, no, pero fíjate, si hablas de moto, este principio, que se llama principio de conservación del momento angular, Ah. en la moto sí que actúa, pero te vas a sorprender. ¿Tú has visto alguna vez que se cae el tío y la moto sigue sola? Sí, De claro. pie. Vale. ¿Por qué sigue de pie? Porque Por la velocidad. mientras esté moviéndose, la rueda, Sí. la conservación del momento angular hace que eso esté en equilibrio. Sí, En cuanto se para, ya no hay momento angular y la moto se cae. claro. Pero es nada más. O sea, lo que tú estabas diciendo antes tiene que ver con el rozamiento con el aire. Claro, en el caso eso, de la estrella, claro. no. No, Vale, y los vale. patinadores tampoco, ¿eh? El ¿No? patinador ¿No es por extiende... el aire? No, es por la Ah. conservación del momento angular. El patinador extiende su... Hay Sí, una verdad. ecuación que lo da. Es que yo lo de Pero los claro, números y las no quería matemáticas entrar- y la física era muy mala. No quería entrar yo ahí, pero hay una ecuación que te dice que si tú reduces tu radio, va a aumentar tu velocidad de giro, tu velocidad angular, ¿no? Y claro, en un patinador que mide, pues yo qué sé, extendido que puede medir, 1 metro y pico, se nota, pero en una estrella que hablamos de millones de kilómetros, que se reduce a 5 kilómetros, al tamaño de una ciudad, claro, pues la No, inercia claro. que coge es muy grande. Es Los pulsa. impresionante. De hecho, pensábamos que estos estallidos podían estar, no lo sé, relacionado con que chocan dos pulsar, por ejemplo, y aparte de emitir radiación en 1000 frecuencias diferentes, también emites estallido en onda de radio. Como no hay nadie mirando, lo que se ha detectado con un radiotelescopio es la onda de radio. Pero claro, en 2015 esto nos mosqueó un poco, porque si fuera eso, el evento desaparece. O sea, quiero decir, chocan Sí, las pasa estrellas una y ya vez. está. Claro. En 2015 se detectó uno que era repetitivo. Lo hizo 3 o 4 veces. Y claro, ese nos descuadra. A lo Pero, mejor hay ¿y dos qué, tipos de puede estallido. pasar? O sea, quiere decir, que suceda eso, ¿qué significa para tu día a día de persona normal? ¿Qué puede pasar? O sea, ese pico ahí, ¿qué significa? Yo, a ver, si me hablas de tu vida, en tu vida no pasa nada, pero a ver, ese pico ahí, el poderlo medir, el detectarlo, el poderlo guardar, significa de cara a tu día a día mucho en tecnología. Ah, Significa vale. que tenemos aparatos que son capaces de verlo, Sí. aparatos que son capaces de grabar toda esa cantidad de datos, que ahora con el Big Data está muy Claro, de moda, ¿no? sí, Pues pero los claro. astrónomos tenemos un gran problema de almacén de información. Sí. Significa que en 5 años o 6 ha habido un poco de negligencia ante los astrónomos que no han mirado esos datos, porque eso estaba ahí desde 2001 y hasta Y aquí 2007 no lo nadie se vieron. dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Un error O sea, humano. que eso al final- esas cosas al final es como que tienen más, o sea, no más Todo. consecuencias, más importancia a lo largo del tiempo porque vas analizando. más. Si hace 20 años había uno y ahora hay 10, Sí, pues ya igual... de hecho, ahora se ha montado una red, el año pasado se ha montado una red para detectarlos, donde intervienen radiotelescopios y telescopios, de manera que cuando se detecte algo se va a conseguir de manera muy rápida apuntar telescopios de visible, porque queremos ver qué está pasando, ¿no? Claro. Imagínate que ese estallido también implica un aumento en la luminosidad en el visible. Al fin y al cabo, una onda de radio es una parte del espectro de una onda electromagnética que emite la estrella, ¿no? Que emite en el visible, emite en infrarrojo, en ultravioleta, en ondas de radio, en microondas, rayos gamma, rayos X. Y ahí, Madre un mía, momento- todo eso me encantaría que un día Eso es nos muy hablaras sencillito. de rayos X, ¿Cuánto rayos tiempo gamma, me queda? rayos ultravioleta... No, 2 nada, minutos. cero. Me acaban de avisar que Mira, quedan 2 minutos. 2 minutos, mira, lo liquido con el Venga, vale. con el Dale. espectro electromagnético.
tienes una onda. Ah, no, 30 segundos, Roberto. 30 No, segundos. lo dejamos Pues para lo otro dejamos. programa. Lo dejamos Lo dejamos. nosotros. Sí. Ay, Sí, para otro Qué programa chasco. nos hablas de todos los rayos. ¿Rayos qué? ¿Me has dicho? ¿Rayos X, rayos Rayos gamma, X, rayos rayos gamma, rayos ultravioleta? ultravioleta, que son los que te ponen morena. Láser. Infrarrojo, infrarrojo. el microondas que lo usas para calentarte la comida, ya pido los papeles, el visible en el que ves. Eso, el visible. ¿Ves? Todo eso eso es muy lo raro. mismo, depende del tamaño de la onda. Bueno, no, Pero es ya lo no lo mismo. cuentas. Más Otro despacio día. y con ejemplos para que yo me entere bien. Vale, Bueno, Roberto Pascua, muchísimas gracias Nada, a por vosotras. acompañarnos. Te esperamos aquí en el Genial. siguiente programa, en el siguiente Planeta de Pascua, perfecto. con todas esas preguntas que te queremos hacer y con temas tan interesantes como este. Irene, ¿Qué de también cosas aprendemos? estarás hija? aquí, ¿no?, para hacer millones de Hombre, preguntas como yo. Por supuesto, porque si no me las explica Roberto, yo como lo tenga que leer en un libro o en un algo, no me entero de nada. Así que mejor aquí, mejor aquí. Muy bien, bueno, pues a ustedes también les esperamos aquí en el Planeta de Pascua y que sigan viendo. Déjate de Historias Televisión. Hasta luego.